Perder el apoyo financiero fue el punto de quiebre para mí. Había estado manteniéndolo todo unido, trabajando en varios empleos y criando a mis hijos sola. Luego, mi hermana Chloe y mi madre se volvieron en mi contra. Me dijeron, esto es lo que pasa cuando no te educas. Dijeron que nunca debería volver, riendo mientras se miraban entre ellas. Cuando me di la vuelta, vi a mis hijas casi llorando. Ya no podía soportarlo más, así que les dije, está bien, pero se arrepentirán de esto. Se sorprendieron por un segundo, luego sonrieron y dijeron, haz lo que quieras. No nos importa si te quedas o te vas. Les respondí, por cierto, me voy a casar de nuevo con alguien muy exitoso. Después de decir eso, sentí un alivio. Junté a mis hijas y entramos a la casa para prepararnos para irnos. Mientras empacábamos, les dije, todas han sido tan fuertes estos últimos 3 meses. Al día siguiente, Chloe seguía llamándome, pero no sentí la necesidad de responder. Sus mensajes mostraban que estaba entrando en pánico, pero yo me sentía confiada con nuestra decisión. Mi nombre es Leila. Tengo 33 años y tengo varios trabajos a medio tiempo para mantener a mi familia como madre soltera. Conocí a mi ex esposo cuando tenía 27 años, y nos casamos un año después. Mis hijos significan todo para mí. Tengo una hija de 8 años, una hija de 7 años, un hijo de 1 año y un niño de 1 año. Nos divorciamos después de que me enterara de que me había estado engañando durante mi último embarazo. Un día, llegué temprano del trabajo y encontré a mis hijas molestas afuera. Mi hijo de 1 año estaba conmigo, y fue un shock ver a las otras niñas fuera de la casa. Mi ex había invitado a su nueva novia y les dijo a las niñas que se quedaran afuera. Era invierno, y debían haber estado en casa a las 6:10 p.m., como les indicó la escuela. Pero estaban confundidas y quedaron paradas frente a la puerta. Me enfureció cómo trató a nuestra familia, así que exigí una separación. Después del divorcio, firmó los papeles sin dudar, pero se negó a pagar alguna pensión alimenticia o manutención para los niños. Se fue con su novia, y como la casa estaba a su nombre, tuve que irme con los niños y buscar un apartamento. Este gran cambio afectó mi salud, y eventualmente perdí mi empleo. Había dejado mi antiguo trabajo después de casarme, y él también dejó su trabajo, probablemente para evitar ser encontrado. Ambos cortaron todo contacto conmigo, y me sentí enojada y desesperanzada, pero estaba decidida a mantener a mis hijos, así que tomé varios trabajos a medio tiempo. Durante el día, trabajaba en un café y organizaba estantes en una farmacia. Por la noche, ocasionalmente trabajaba en el bar de una amiga. La hermana de una amiga me ayudaba a cuidar a mis hijos siempre que podía pagarle. Después de un año difícil, tuve a mi cuarto hijo, mi hijo más pequeño. Aunque estaba exhausta, seguía adelante. Un día, mi rutina fue interrumpida por llamadas repetidas de un número desconocido. Al principio, pensé que solo era spam, pero las llamadas seguían y me empezó a dar curiosidad. Revisé en línea pero no encontré nada raro sobre el número. Seguí ignorando las llamadas hasta que me encontré inesperadamente con Chloe en el supermercado. Sorprendida, logré sonreír y le pregunté cómo había encontrado mi lugar de trabajo y mi número. Con una mirada orgullosa, me dijo que había contratado a un detective. Dijo que estaba dispuesta a gastar dinero, pero no quería desperdiciar demasiado. Me sorprendió su repentino interés en reconectar, y me sentí incómoda con sus intenciones, especialmente hacia mis hijos. Después del trabajo, la llamé de regreso a regañadientes. Me pidió encontrarnos en una cafetería cercana. No parecía entender mi vida como madre soltera. Cuando le dije que tenía que cuidar a mis hijos, se rió de mí, burlándose de quien querría casarse con alguien como yo. Sus palabras hirientes me lastimaron y me recordaron viejas heridas. Le respondí firmemente que no era asunto suyo y le dije que no me volviera a contactar antes de colgar y bloquear su número. Aunque la llamada fue corta, me dejó emocionalmente agotada y me recordó las luchas que había superado. Después de hablar con mi mamá sobre algunos pensamientos inquietantes, me sentí mal y rápidamente fui a recoger a mis hijos. La tarde fue tranquila, solo con mis hijos, ya que Chloe no estaba por ningún lado, pero, alrededor de un mes después, noté mudanzas en la casa de al lado. Para mi sorpresa, era Chloe y mi mamá. No había hablado con mi mamá en años, y su mirada de juicio era demasiado familiar. Me burló, insinuando que me habían echado porque mi esposo me había engañado. Nos llamó a mí y a mis hijos, patitos feos, que nunca llegarían a ser cisnes. Aunque sentí un escalofrío por sus palabras, me mantuve calma y les pregunté por qué se habían mudado al lado. Resultó que mi mamá había contratado un detective porque había bloqueado sus llamadas, y estaban desesperadas por ponerse en contacto. Ahora mi mamá estaba enferma y necesitaba cuidado. La idea de que yo tuviera que cuidar a una madre que nunca se preocupó por mí me parecía absurda. Mi enojo creció.
y mis manos temblaron mientras les enfrentaba sobre cómo me habían tratado. Chloe me agarró del brazo, diciendo que era mi deber cuidar de nuestra madre. Me solté y me encerré en mi casa, dejándolas afuera a pesar de sus constantes golpes en la puerta. Dentro, mis hijos me consolaban, uno estaba ansioso, y el otro sonreía inocentemente. Me tranquilicé y les aseguré a mis hijos que los protegería sin importar lo que pasara. Cuando tuve que salir a trabajar, una amiga cercana de la preparatoria notó que estaba molesta. Le conté sobre mi mamá y hermana mudándose al lado y sus expectativas. Ella se enojó por mí y me dijo que los ignorara, ya que me habían tratado mal durante tanto tiempo. Su apoyo fue reconfortante. Las dos habíamos trabajado mucho creciendo. Yo tenía que trabajar para pagar la escuela, mientras que ella fue a la universidad y tenía una familia que la apoyaba. Ahora, ella no era solo una amiga, sino también una tabla de salvación, ayudándome a sobrellevar los desafíos de la vida como madre trabajadora. Crecí con una mamá que eventualmente comenzó a trabajar medio tiempo por su propio placer. Hablar con mi amiga me dio un pequeño respiro del estrés. Sin embargo, ese alivio no duró mucho. Cuando llegué a casa, mi mamá y mi hermana me confrontaron afuera. Estaban molestas e insistían en que debería ayudar más con las necesidades de mi madre. Decían que su dolor en las articulaciones le dificultaba hacer las cosas, pero ella parecía estar perfectamente bien y solo estaba facilitando su vida a mi costa. Estaba frustrada, así que las empujé y me encerré dentro. Sin embargo, no se rindieron. Siguieron gritando hasta que probablemente un vecino llamó a la policía. Los oficiales llegaron y les dijeron que dejaran de acosarme. La situación no terminó ahí. Poco después, mi cuñado, que había estado quedándose con mi hermana, regresó. Él y Chloe se unieron para burlarse de mí por no tener un título universitario y me trataron como una vergüenza para la familia. No podía permitirme mudarme, y nunca perdían la oportunidad de ridiculizarme. El esposo de Chloe fue especialmente cruel, diciéndome que supiera mi lugar cada vez que trataba de defenderme. Mientras tanto, mi mamá, que aún gozaba de buena salud, exigía que la llevara a su trabajo de medio tiempo y a sus citas médicas. También tenía que cubrir sus facturas médicas, incluso cuando yo me enfermé y no podía pagar un doctor. Ella seguía recibiendo atención de primera, todo a mi costo. Un día, tuvo un accidente y se rompió la pierna, necesitando cirugía. Insistió en que yo pagara por ella, diciendo que ella me cuidó cuando era pequeña. Pensé que su razonamiento era ridículo porque no hizo mucho por mí cuando crecí. Sus demandas me hacían sentir atrapada e impotente. A pesar de que ella estaba estable económicamente, apenas me apoyaba, mientras que Chloe recibía muchos privilegios como educación privada, clases de música y tutorías. Mi mamá rara vez asistía a los eventos escolares, pero siempre estaba para Chloe, incluso en su graduación de preparatoria. Logré graduarme con buenas calificaciones a pesar de tener que pagar mi propia matrícula y trabajar medio tiempo, gracias al apoyo de mi consejero de la preparatoria. Pero mi mamá se negó a ayudarme con mis estudios superiores, por lo que no pude seguir mis sueños. Dejar la casa de mi infancia fue el inicio de un nuevo capítulo. Por primera vez, podía tomar mis propias decisiones, como comprar mi propia ropa en lugar de usar las prendas usadas de Chloe. Mientras yo construía mi propia vida, Chloe seguía disfrutando del favoritismo de nuestra madre. Aunque estaba libre, mi vida no era fácil. La traición de mi ex esposo parecía pequeña comparada con lo que había vivido antes, pero aún dolía cuando se negó a apoyar a nuestros hijos. Mis expectativas eran bajas, pero la decepción seguía presente. Comencé a cuestionarme por qué, después de todo lo que había pasado, ahora debía ser responsable del cuidado de mi madre. Un día, mientras estaba en la fila para pagar sus facturas médicas, los recuerdos del dolor pasado me abrumaron. Me di la vuelta y salí, ignorando sus desesperadas llamadas mientras cojeaba tras de mí con las muletas. Tanto ella como Chloe, que tenía 2 trabajos, estaban lo suficientemente estables económicamente sin mi ayuda. Mientras conducía, sentí una oleada de empoderamiento, aunque esto las enfureció aún más. Cuando llegué a casa, encontré a Chloe gritando a mis hijas, acusándome de haber abandonado a nuestra madre en el hospital. Rápidamente intervení para proteger a mis hijos, diciéndole a Chloe: esto no es asunto de ellas. Mamá puede encargarse de sus propios gastos. Las cosas se intensificaron cuando apareció mi mamá, gritando insultos y diciendo que yo era una vergüenza. Incluso declaró que me desheredaba. Chloe se unió a ella, burlándose de mis decisiones de vida. A pesar de sus palabras hirientes, sentí una sensación inesperada de alivio. Estaba decidida. Les dije a mis hijas: nos vamos esta noche. Todas han sido tan fuertes. Empaquen sus cosas en silencio y vamos al coche. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también tenían una chispa de determinación.
Estábamos listas para avanzar, dejando atrás el pasado y abrazando un futuro con paz y tal vez incluso felicidad. Decidimos irnos una vez que Chloe comenzara su turno nocturno y su esposo estuviera ocupado. Empacamos solo lo esencial, subimos al coche y salimos en silencio en la oscuridad. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes de Chloe, todos los cuales ignoré. Sus mensajes frenéticos mostraban lo desesperada que estaba, pero en el fondo, sabía que siempre habían dependido de mí más de lo que admitían. Durante meses, había estado planeando cuidadosamente nuestra escapatoria. Los desafíos financieros y la falta de vivienda me habían retrasado, pero había estado ahorrando. Finalmente, se abrió un apartamento en otro distrito y lo tomé, asegurando un nuevo comienzo para mis hijas, lejos de la influencia negativa de mis familiares. Llegamos a nuestra nueva casa, cansadas pero aliviadas. Por primera vez en años, me sentí en paz. Una semana después, contacté a Chloe. Ella respondió con molestia, exigiendo saber dónde había estado y esperando una explicación. Le di una respuesta breve y dejé claro que no ofrecería más ayuda. Luego colgué y bloqueé su número para detener el acoso. Sabía que tal vez intentaría contratar a un detective de nuevo, pero estaba preparada. A medida que la vida comenzaba a estabilizarse, dejé a mis hijos con amigos para el fin de semana y decidí enfrentarme a mi familia una última vez. Nos encontramos en una cafetería local. Parecían listas para desafiarme, cuestionando si había informado a la policía sobre dónde había estado. Traté de mantener la calma, pero la ira de Chloe solo creció. Mi mamá de repente se suavizó, llamándome cariño y diciendo que no había querido decir sus palabras tan duras. Me pidió un préstamo financiero, fingiendo que se trataba de los lazos familiares. Su hipocresía era evidente. Después de años de tratarme mal, ahora se acercaban solo porque necesitaban dinero. Anteriormente, había informado a la policía sobre el comportamiento sospechoso de Chloe en su trabajo, lo que llevó a su intervención. Resultó que Chloe había sido despedida por malversación de fondos, algo que había mantenido en secreto de su esposo, quien creía que su trabajo era su principal fuente de ingresos. Quedó claro que no trataban de encontrarme por preocupación, sino para trasladar la responsabilidad de cuidar a nuestra madre sobre mí, liberándose de cualquier deber financiero o de cuidado. Incluso habían planeado que nuestra madre cuidara a los niños, fingiendo que Chloe trabajaba horas extras para cubrir gastos médicos, cuando en realidad esperaban que yo me encargara de todo. Esto confirmó mis sospechas y me hizo aún más decidida a mantener mi distancia y empezar de nuevo, libre de su manipulación. En una conversación sincera, mi hija compartió cómo su abuela a menudo llegaba a casa agotada de trabajar hasta tarde por la noche. Al mismo tiempo, me enteré por un miembro de la familia preocupado que Chloe había estado robando secretamente a los clientes en su tienda. Después de descubrir esto, lo informé a la policía, pero les pedí que esperaran hasta que mis hijos y yo estuviéramos establecidos en nuestra nueva casa antes de investigar. Una vez que nos instalamos, descubrí que mientras los hijos de Chloe estaban siendo cuidados, Chloe misma enfrentaba las consecuencias de sus acciones. Mi madre, sin embargo, ignoró las malas acciones de Chloe, que incluían vender bienes comunitarios para beneficio personal. Esta traición hirió profundamente tanto a la comunidad como a mí, especialmente cuando mi familia se volvió en mi contra por exponer a Chloe. La verdad finalmente salió a la luz cuando mi sobrina, desilusionada por el comportamiento de su madre, se confió en mi hija, junto con varias quejas comunitarias. Esto llevó a la policía a tomar acción. Cuando se les enfrentó, mi familia ya no pudo negar la verdad y se avergonzaron de lo sucedido. Sabía que ahora tendrían que enfrentar consecuencias legales y vergüenza pública. Al salir de la cafetería después del enfrentamiento, sentí un profundo alivio, como si hubiera cerrado un capítulo doloroso de mi vida. En casa, mis hijos jugaban felices, ajenos al drama familiar que acababa de ocurrir. Por primera vez en mucho tiempo, sentí verdadera paz. Mi padre me apoyó durante esta prueba, ofreciéndose a ayudar con cualquier carga financiera por las batallas legales que se venían. Quería asegurar que se hiciera justicia para sus nietos y enmendar el tiempo perdido, lo cual aprecié profundamente. En las semanas siguientes, Chloe enfrentó consecuencias legales y su reputación dañada comenzó a afectar su vida. Los miembros de la familia que me habían criticado antes empezaron a ver su verdadera naturaleza y se distanciaron de ella. Mi madre, antes poderosa y controladora, se encontró aislada y endeudada, obligada a reducir su estilo de vida. Mientras tanto, yo prosperaba en un nuevo trabajo donde me sentía valorada y respetada. Poco a poco, estaba construyendo una vida tranquila que nunca imaginé posible. Cada mañana, enviaba a mis hijos a la escuela con una sonrisa, aliviada de que estuvieran a salvo y pudieran seguir sus sueños sin cargas.
mi relación con mi padre se fortaleció, y él se convirtió en una parte clave de la vida de mis hijos, enriqueciéndolos con su sabiduría y sus historias. Con el paso del tiempo, cada día nos alejaba más del dolor pasado y nos acercaba a la felicidad. A pesar de todas las dificultades que había enfrentado, me volví más fuerte y resiliente. Ver la alegría en los rostros de mis hijos me recordó que todas las luchas habían valido la pena. Finalmente, estábamos libres, y les había dado el regalo más grande de todos, libertad y felicidad.